Hace miles de años, cuando la humanidad apenas comenzaba a entender el mundo que la rodeaba, alguien escribió una frase que hoy resulta inquietante. Él cuelga la tierra sobre la nada. ¿Y por qué es inquietante? ¿O interesante? Porque este texto estaba adelantado a la época. Tomemos la Biblia no como un libro religioso, sino como un conjunto de escritos antiguos. Textos que nacieron en una época donde la humanidad apenas comenzaba a entender el mundo que la rodeaba. Bajo esta perspectiva surge una idea interesante. ¿Es posible analizar estos escritos como si fueran documentos históricos capaces de contener observaciones adelantadas a su tiempo? A lo largo de sus páginas existen fragmentos que, vistos desde hoy, parecen coincidir con conceptos que la ciencia explicaría siglos después. Descripciones que, al menos en apariencia, se acercan a lo que ahora entendemos sobre la naturaleza, el agua, el aire e incluso el lugar de la Tierra en el universo. Pero aquí es donde todo se vuelve más interesante. Si eres creyente en la existencia de una mente superior, podrías preguntarte, ¿estos textos reflejan algún tipo de conocimiento inspirado? ¿Podrían ser evidencia de algo más allá de la comprensión humana de su época? Por otro lado, si te consideras un observador curioso, un analista o alguien interesado en la historia, este mismo análisis puede verse desde otro ángulo, como una oportunidad para contrastar estos escritos con el conocimiento académico actual y entender cómo las antiguas civilizaciones interpretaban el mundo que habitaban. En este video no vamos a asumir respuestas. No vamos a intentar probar una creencia ni desacreditarla. Vamos a hacer algo más simple y al mismo tiempo más complejo: observar, comparar y cuestionar. Porque tal vez el verdadero valor de estos textos antiguos no está en lo que afirman, sino en las preguntas que siguen generando miles de años después. No hay menciones de pilares, ni de animales sosteniéndola solo vacío. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo un texto tan antiguo describir algo que, en apariencia, se acerca a nuestra comprensión moderna del espacio? Este enigma aparece en el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia. Un libro que, a diferencia de otros, no intenta explicar el origen del universo ni establecer leyes científicas. De hecho, es todo lo contrario. El libro de Job es un texto profundamente poético, lleno de metáforas, preguntas existenciales y reflexiones sobre el sufrimiento humano. No fue escrito como un tratado científico, ni pretende serlo. Y sin embargo, a lo largo de sus páginas aparecen descripciones de la naturaleza que hoy resultan sorprendentemente familiares. Referencias al ciclo del agua, al comportamiento del viento, incluso menciones a las estrellas y constelaciones. Pero antes de sacar conclusiones, hay algo importante que debemos entender. En la antigüedad, distintas culturas intentaban explicar el mundo con los recursos que tenían: observación, tradición y muchas veces simbolismo. Algunas civilizaciones creían que la Tierra descansaba sobre enormes criaturas. Otras imaginaban estructuras que sostenían el cielo. En ese contexto, las palabras del libro de Job destacan, pero no necesariamente significan lo que hoy creemos. Aquí es donde comienza la verdadera investigación, porque interpretar textos antiguos con ojos modernos puede ser tan revelador como engañoso. Entonces, la pregunta no es solo qué dice el libro de Job, sino cómo deberíamos entenderlo realmente, comparándolos con el conocimiento actual, explorando distintas interpretaciones y dejando abierta una pregunta que, hasta hoy, sigue sin una respuesta definitiva. ¿Estamos ante simples coincidencias o frente a algo que aún no terminamos de comprender? Uno de los pasajes más citados del libro de Job se encuentra en el capítulo 26, versículo 7. Él cuelga la tierra sobre la nada. Para entender lo que esto significa, primero hay que ubicarnos en el tiempo. El libro de Job no tiene una fecha exacta de escritura, pero muchos estudiosos lo sitúan entre los siglos 7 y 4 antes de nuestra era, es decir, aproximadamente entre el año 700 y el 400 antes de Cristo. Sin embargo, el contexto que describe podría ser incluso más antiguo, posiblemente relacionado con tradiciones del antiguo Cercano Oriente, una región que incluye zonas como Mesopotamia y Canaán. Y aquí es donde el contraste se vuelve interesante. En ese mismo periodo,
Una de las ideas más extendidas sobre el mundo era la de una tierra plana sostenida por estructuras. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, se creía que la Tierra era un disco rodeado por un océano cósmico, cubierto por una especie de cúpula sólida llamada firmamento. En otras tradiciones, como algunas interpretaciones tempranas del pensamiento griego, ya comenzaban a surgir ideas distintas. Filósofos como Anaximandro, alrededor del siglo VI a.C., propusieron que la Tierra no estaba sostenida por nada, sino que permanecía en equilibrio en el centro del universo. Pero estas ideas no eran comunes. Eran excepciones dentro de un mundo dominado por explicaciones más mitológicas. En ese contexto, la frase "cuelga la Tierra sobre la nada" puede parecer adelantada, pero también podría ser una coincidencia interpretativa. Porque el lenguaje del texto no es técnico, ni intenta explicar cómo funciona el universo. Es poético. Ahora bien, otro pasaje que llama la atención aparece en Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de agua, las transformarse en vapor, destilan lluvia. Aquí se describe algo que hoy identificamos como parte del ciclo del agua, pero este fenómeno ya era observable en la antigüedad. Civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica dependían completamente de los ciclos naturales del agua, especialmente de ríos como el Nilo o el Éufrates. No entendían el proceso en términos científicos modernos, pero sí reconocían patrones: evaporación, formación de nubes y lluvia. Lo que vemos aquí no es necesariamente conocimiento adelantado, sino observación refinada. Más adelante, en Job 28, 25, encontramos otra frase interesante: cuando dio peso al viento. Hoy sabemos que el aire tiene masa y presión, algo que no fue demostrado científicamente hasta mucho más tarde, especialmente a partir de los estudios de científicos como Evangelista Torricelli en el siglo XVII. Pero en la antigüedad, el viento ya era percibido como una fuerza poderosa. Derribaba árboles, movía el agua, moldeaba paisajes. Decir que tenía peso podría no ser una afirmación científica, sino una forma de expresar su impacto. Finalmente, el texto menciona constelaciones como Orión y las Pléyades. Esto tampoco es único del libro de Job. Desde miles de años antes, culturas como la babilónica ya observaban el cielo y registraban patrones estelares con gran precisión. Para ellos, las estrellas no solo eran cuerpos celestes, sino también elementos cargados de significado cultural y simbólico. Al reunir todos estos elementos, empieza a surgir una conclusión más compleja. Las descripciones del libro de Job pueden parecer modernas, pero también encajan dentro de un contexto donde la observación, la poesía y la interpretación del mundo estaban profundamente conectadas. Y eso nos deja en una posición interesante, porque cuanto más sabemos sobre el pasado, más difícil se vuelve separar lo que realmente está en el texto de lo que nosotros creemos ver en él. Después de analizar estos pasajes, queda claro que el libro de Job contiene descripciones que, vistas desde hoy, pueden parecer sorprendentemente modernas. Pero ¿cómo deberían interpretarse realmente? Para algunos, especialmente desde una perspectiva religiosa, estos textos reflejan una sabiduría que va más allá de su época, una especie de conocimiento que, aunque expresado en lenguaje antiguo, se alinea con descubrimientos que llegarían siglos después. Desde este punto de vista, no se trataría de ciencia en sí, sino de una forma de verdad expresada de manera diferente. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el enfoque es distinto. Los estudiosos suelen señalar que el libro de Job pertenece a la literatura sapiencial del antiguo Cercano Oriente, un tipo de escritura que utiliza metáforas, poesía y simbolismo para explorar preguntas profundas sobre la existencia. En este contexto, frases como "la tierra suspendida" o "el peso del viento" no serían intentos de describir fenómenos físicos con precisión. Más bien, formas de expresar ideas complejas sobre el orden del mundo. Y luego está la postura más escéptica. Según esta visión, lo que estamos viendo no es conocimiento adelantado, sino interpretación moderna. Es decir, tomamos textos antiguos, los leemos con lo que hoy sabemos y encontramos coincidencias que, en su momento, no tenían ese significado. Un fenómeno conocido como reinterpretación retrospectiva. Y aquí es donde todo converge, porque cada una de estas perspectivas
tiene algo en común. Ninguna puede demostrar de forma definitiva que el libro de Job esté describiendo ciencia moderna, pero tampoco se puede ignorar que algunas de sus expresiones resultan, al menos, intrigantes. Entonces, la pregunta inicial sigue abierta. ¿Estamos frente a simples coincidencias? ¿A observaciones sorprendentemente precisas? ¿O a un lenguaje tan flexible que permite múltiples lecturas a lo largo del tiempo? Tal vez la respuesta no está en elegir un lado, sino en reconocer algo más profundo, que los textos antiguos, lejos de ser completamente comprendidos, siguen siendo interpretados una y otra vez a medida que cambia nuestra forma de ver el mundo. Y quizá eso es lo más interesante de todo. No que el libro de Job haya anticipado la ciencia moderna, sino que, miles de años después, aún es capaz de generar preguntas. Y en el fondo, eso es lo que toda buena investigación busca. No cerrar el misterio, sino hacerlo más interesante. Pero para entender realmente el alcance de estas ideas, es necesario mirar más allá del propio texto. Porque el libro de Job no fue escrito en aislamiento. Dentro de la misma Biblia, existen otros pasajes que también han llamado la atención por su forma de hablar sobre la naturaleza y el universo. Por ejemplo, en el libro de Génesis se describe la creación del mundo en una secuencia ordenada. La separación de la luz y la oscuridad, la formación del cielo, la aparición de la tierra seca y los mares. Para algunos, este relato refleja una estructura que recuerda, de forma muy general, ciertos procesos naturales. Pero, al igual que en el libro de Job, el lenguaje es simbólico, no científico. Más adelante, en los Salmos, encontramos múltiples referencias a la naturaleza. Se habla del ciclo del agua, del movimiento de los cielos y del equilibrio del mundo. Pero nuevamente, el enfoque no es explicar cómo funcionan estos fenómenos, sino expresar admiración y asombro ante ellos. En el libro de Eclesiastés aparece una observación particularmente interesante. El viento sopla hacia el sur, y gira hacia el norte, da vueltas y vueltas, y a sus giros vuelve el viento. Aquí se describe un patrón cíclico, no en términos científicos, pero sí como una observación de la repetición en la naturaleza. Incluso fuera de la Biblia, otros textos antiguos también intentaron comprender el mundo. En la antigua Mesopotamia, escritos como el Enuma Elish explicaban el origen del universo a través de relatos mitológicos. En la tradición griega, filósofos comenzaron a buscar explicaciones más racionales sobre la naturaleza, alejándose poco a poco del mito. Y en muchas culturas, el cielo, el agua y la tierra eran vistos como sistemas conectados, aunque no entendidos en términos científicos. Al reunir todos estos textos, aparece un patrón claro. Las civilizaciones antiguas no ignoraban la naturaleza, la observaban constantemente. Hoy sabemos que la Tierra no está colgada en el vacío en un sentido literal. Lo que la mantiene en su lugar es la gravedad, que es una fuerza fundamental de la naturaleza que atrae los objetos con masa entre sí. En el caso de nuestro planeta, es la interacción entre la Tierra y el Sol lo que mantiene a la Tierra en órbita. No está suspendida sin más, está en constante movimiento, viajando alrededor del Sol a una velocidad de aproximadamente 107.000 kilómetros por hora, y al mismo tiempo girando sobre su propio eje. Pero la explicación moderna va incluso más allá. En el siglo XX, el físico Albert Einstein propuso una idea que cambió completamente nuestra comprensión del universo. La gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Es decir, los objetos masivos como el Sol deforman el tejido del espacio y los planetas se mueven siguiendo esas curvaturas. Una forma muy distinta de imaginar el universo comparada con cualquier concepción antigua. Me gustaría hacer un video especial explicando los fenómenos naturales. Por ejemplo, porque parece que la luna nos sigue. Déjame en los comentarios si te gustaría. Concluyendo con el tema, la ciencia moderna busca explicar el cómo, a través de mediciones, experimentos y modelos comprobables. Mientras que textos como el libro de Job parecen explorar el porqué, utilizando lenguaje simbólico y observacional. Y en ese contraste es donde realmente nace el misterio. Después de recorrer estos textos, compararlos con otras culturas antiguas y contrastarlos con el conocimiento científico actual, queda claro que el libro de Job es, como mínimo, un documento fascinante. Pero la pregunta sigue abierta.
¿Estamos ante coincidencias, observaciones cuidadosas de la naturaleza o algo que aún no terminamos de comprender? Déjame en los comentarios tu valiosa opinión o tu conocimiento. Estaré leyendo los comentarios. Tengan un excelente transcurso de tiempo. Saludos y hasta un próximo video. Dale like si te gusta este formato más amplio.